¿Quiénes son los que roban a Dios con el diezmo? ¿Quiénes son los que roban a Dios con el diezmo? Los pastores evangélicos, porque el diezmo tenía que cobrarse y dárselo a la viuda. ¿Y ellos se lo dan a la viuda? A la moza, a lo mejor sí. Al forastero se lo dan. Al huérfano. Pues dice Dios: haré justicia, haré juicio contra aquellos que hayan robado al huérfano, al forastero, a la viuda, porque ustedes no le están dando el diezmo. Los ladrones del diezmo no son aquellos que no dan el diezmo como ellos dicen. Los ladrones del diezmo son los que agarran el diezmo que era y está escrito y no puede fallar porque es palabra de Dios. El diezmo era para la viuda, una persona pobre; huérfano, una persona pobre; forastero, una persona pobre; y al levita. y al levita, una persona pobre. Y entonces, cuando nosotros le damos ayuda al pobre, no estamos robando a Dios. Cuando hay pobres en la comunidad, cuando hay pobres en la familia y nosotros no lo ayudamos, estamos robando a Dios. Pero cuando alguien se nombra pastor y recoge el diezmo, que supuestamente es para los pobres, y se lo mete en el bolsillo, compra casa nueva, carro nuevo, aviones, apartamentos, y tiene mucho dinero y explota a los pobres, dice la Biblia, otra vez Malaquías, entonces, capítulo 3, versículo 7, son unos ladrones, le están robando a Dios. ¿Dónde está el diezmo? Que algún pastor protestante mentiroso me muestre un capítulo, un versículo donde Jesús le diga a los apóstoles: vayan y cobren el diezmo. Donde Pablo diga: vaya, cobren el diezmo. Que me tapen la boca ustedes, pastores, que se le agarran los videos míos, que saben mucho de Biblia y que pasan refutándome. Refúteme, tápenme la boca, lo reto, hágalo. No diga: ese cura está diciendo mentira. Agarre el capítulo y versículo donde diga Jesús: vayan por el mundo, prediquen el evangelio y para comer cobren el diezmo. Dame capítulo y versículo, mentiroso. Donde diga Pablo: vaya, prediquen y yo predico y estoy cobrando el diezmo, o Pablo cobrar el diezmo. Muéstreme un capítulo, un versículo, mentiroso. Lo reto, tápenme la boca. Si el mentiroso soy yo, pongan las citas ahí, pongan las citas. No me digan que soy hijo del diablo. Eso ya lo sabemos, que ustedes lo dicen a cada rato. No me digan mentiroso. Compruébeme. Cuando yo le digo a ustedes mentirosos, se lo compruebo. Ustedes son unos mentirosos porque ustedes cobran el diezmo y el Nuevo Testamento no manda a cobrar el diezmo a ningún pastor. Mentirosos porque ustedes cobran el diezmo y el diezmo era para la viuda, el forastero, el huérfano, el pobre, el necesitado. Mentirosos. Pruebas tengo. Hagan lo mismo conmigo, pues, los reto. No pueden porque no tienen citas, no tienen pruebas, no tienen argumentos. Entonces, ¿qué hacen? Maldecirme. Y yo quiero que miremos qué dice las Sagradas Escrituras sobre el diezmo. Los hermanos separados obligan, eso que se llaman pastores, obligan a la gente a pagar el diezmo. Tienen una cita, que es la cita que ellos duermen, ponen la cita debajo de la cabecera y ahí se acuestan y la tienen en su mente y en su corazón. Malaquías capítulo 3 versículo 7 en adelante. Y con esta cita andan diciéndole a la gente que hay que pagar el diezmo, o sea, la 10ª parte, y obligatoriamente. Antes de leerle esta cita, yo quiero aclarar, o sea, que el mundo entero quede claro cuál es la diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, o las sectas,
En cuanto al diezmo, ciertamente la palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma, y que el trabajador tiene derecho a su salario. En todas las iglesias se recoge dinero, en todas, porque o si no, ¿cómo van a subsistir materialmente? ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia católica y las sectas protestantes? Que la iglesia católica dice, hay que dar ayuda a la iglesia, pero debe ser libremente. Lo que usted quiera, dar. ¿Cuál es el problema de las sectas? Debe dar la 10ª parte obligatoriamente. Ese es el problema. En eso no estamos de acuerdo. ¿Y por qué no estamos de acuerdo? Porque la Biblia nos dice que no es así como tienen que vivir los que trabajan en el Evangelio, predicando el Evangelio. La Biblia dice otra cosa muy distinta. En la Iglesia Católica se hace referencia al diezmo como un simbolismo, o sea, que la gente debe dar algo de lo que trabaja para ayudar a las obras de caridad dentro de la iglesia, para ayudar a la limpieza de la iglesia, que sea pagar todo lo que tengan que pagar, la luz, el agua, o lo que sea, que tengan que pintar la iglesia, o las necesidades de la evangelización. A esos nosotros le llamamos diezmo, pero no es la 10ª parte, puede ser más, ni tampoco es obligatoriamente. Entonces vamos de extremo a extremo. Como no es obligatoriamente y es lo que quieran dar, el católico saca la monedita más chiquitica y la da. ¿O no? Y la da. Ese es un extremo, no es correcto, no es correcto. Pero en el otro extremo es que los pastores evangélicos le dicen a la gente, tiene que ser no lo que usted quiera dar, tiene que ser la 10ª parte. Y tiene que ser todos los días que nos reunamos o todos los fines de semana que nos reunamos, tiene que dar la 10ª parte. Y obligatoriamente, si no, no lo acepto en la iglesia, ni tampoco puede ir al cielo porque está robando a Dios. La persona se asusta y dice, yo quiero irme para el cielo, yo no quiero robar a Dios, entonces voy a dar el dinero. Pero yo quiero mostrarle quién es el que roba a Dios. El que no da el diezmo, o el que cobra el diezmo sin ser sacerdote. Con la Biblia. Y hoy traje la Biblia Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. Algún día pregúntense ustedes por qué le quitarían sabiduría. Los hermanos separados que quieren algún día saberlo, agarren una Biblia católica que tenga sabiduría y lean el capítulo 2, versículo 12 de sabiduría. Le pongo tarea para la casa a los protestantes. Capítulo 2, versículo 12. Y verán que ahí está el retrato hablado de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, incluso años antes de que Jesús naciera. Y si este libro, Sabiduría, no es inspirado por Dios, que algún protestante me diga por qué en el capítulo 2, versículo 12, nos narra la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo con tanta exactitud, si eso no es inspirado por Dios. Entonces se hagan la pregunta, ¿cómo el escritor sagrado ya sabía de antemano, antes de venir Cristo, lo que Jesucristo iba a pasar? Si algún protestante quiere ver el error, cómo le quitan a la Biblia 7 libros y entre esos sabiduría, lo reto, por sus propios ojos se puede matar. Busque
Sabiduría 2:12. Verán la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo ya retratada con anticipación. Esto me garantiza a mí que el libro de Sabiduría es inspirado por Dios. O si no, ¿cómo lo sabía el escritor sagrado? Les queda tarea para la casa a los protestantes para que algún día reflexionen y vuelvan a integrar a su Biblia esos libros que le han quitado. Bueno, vamos a comenzar entonces mirando quién roba a Dios. Los protestantes, los pastores protestantes, esos que se llaman pastores pero que no son, toman a Malaquías capítulo 3 versículo 7. Aquí dice que están robando a Dios. Vamos a ver. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardan. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Yahvé, aquí dice Jehová, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Aquí. Con Lupita, vamos a ver, por favor. Traje a Lupita hoy con la ayuda de Lupita. La pregunta, dale. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Los julanos pastores evangélicos dicen sí. ¿Quién roba a Dios? Los que no dan el diezmo. Ya va. Para el pueblo judío, en Malaquías 3:7, parece que sí. ¿Quién roba a Dios? Vamos a ver, dice allí, a primera vista, roba a Dios el que no da el diezmo. Dale a ver. Otra vez. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Y esto le pregunta el pastor a los fieles. ¿Ustedes quieren robar a Dios? No, pues siga. Pues ustedes me han robado. Ustedes me han robado. ¿Cómo, Señor? Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Y paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. Esta es la cita de los protestantes, dale. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos. En vuestro diezmo. En vuestro diezmo. Han robado a Dios en vuestro diezmo. Y yo sé que los pastores que me están escuchando dicen, aleluya, gloria al Señor. Hasta el cura sabe que están robando a Dios el que no da el diezmo. Aleluya, gloria al Señor. Ya. Estamos escudriñando las escrituras. Estamos con Lupita y Doña Lupa por si acaso. Por si Lupita no nos puede ayudar, Doña Lupa nos ayuda. Para ver cómo se roba a Dios con el diezmo. Dale. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Uy, es en serio. Malditos sois con maldición. Porque ustedes, la nación toda, me han robado. Toda la nación me ha robado. Siga. Traed todos los diezmos. Traed todos los diezmos. Al alfolí. ¿A qué? Al alfolí. Es decir, al templo donde se acumulaba la comida para los pobres. Siga. Y haya alimento en mi casa. Haya alimento para los pobres en mi casa. Entonces observen que el diezmo era alimento que se colocaba en el templo, que se recogía, lo recogían los sacerdotes, ahorita lo vamos a ver, los sacerdotes recogían el diezmo para darle comida a los pobres. Y Dios le dice al pueblo de Israel, toda la nación me está robando el diezmo, tráiganme el diezmo, la comida para los pobres. Entonces el pastor protestante dice, ve, todos los fieles deben dar el diezmo, y el que no dé el diezmo está robando a Dios. Eso era verdad para el pueblo de Israel, que tenían que dar el diezmo, y si no lo daba, estaba robando a Dios, porque el pobre se quedaba sin
comida. Entonces Dios reclama. Dios es un Dios que sale en defensa de los pobres. Y como los pobres no tienen que comer, Dios se preocupa de ellos. Y le dice a los fieles, denle ustedes de comer. O sea, con el diezmo ustedes van a ayudar a los más pobres. Traigan el diezmo al templo. Quienes atendían el culto en el templo, los sacerdotes, y los sacerdotes repartían el diezmo a los pobres. Siga, Luis. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto. Pruébenme ahora en esto. Dice Yahvé de los ejércitos. Ajá. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice el Señor, pónganme a prueba. Si ustedes dan el diezmo, a ver si yo no le abro las compuertas del cielo para que lluevan sobre ustedes lluvias de bendiciones. Pruébenme. Si ustedes no dan el diezmo, le están robando el diezmo ¿a quién? A Dios. Pero eso es lo que se agarra el pastor evangélico para engañar a la gente. Ahora yo le voy a mostrar a ustedes que los pastores evangélicos están robando a Dios. Y lo están robando con el diezmo. Porque ¿para quién era el diezmo? Para los pobres. Ellos leen Malaquías 3:7, pero no leen antes. No leen el 5 y el 6. O si quieren lo leemos desde el 4. Para ver cómo se roba el diezmo, para que vean que los pastores evangélicos le están robando el diezmo a Dios. Veanlo. Y será grata a Yahvé la ofrenda de Judá y de Jerusalén. A Dios le gusta la ofrenda, no obligado, la ofrenda. Siga. Como en los días pasados y como en los años antiguos. Ahí viene. Y vendré a vosotros para juicio. Vendré a vosotros el juicio. ¿Qué va a hacer un juicio? ¿A quién va a llevar al juicio? A los que han robado el diezmo. Ahora, ¿quiénes roban el diezmo? Según los pastores evangélicos, los que no dan el diezmo roban a Dios. Ahora, según Malaquías, ¿quiénes roban el diezmo? Ciertamente, los que no dan el diezmo y los que se agarran el diezmo para ellos. Véanlo con Doña Lupa, con Doña Lupa. Aquí van a ver que los ladrones del diezmo son aquellos que no se preocupan por los pobres o que le quitan el diezmo a los pobres y se lo meten en su bolsillo. Le sacan la plata a la gente y se lo mete a su bolsillo. Creen que es mentira.